este video es como un aviso, algo así. Les quería decir que por favor en algún comentario me pongan qué videos quieren que haga, porque yo no tengo ni idea qué video hacer. Y bueno, eso nomás. Y voy a ver si se me ocurren cosas, los hago. Bueno, suscríbanse, denle like, comenten y miren el canal de Abril Maldonado, Los Mejores Primos, Bruno Bazán, Axel, bueno, no sé cómo es, ¿quién más? Abril Maldonado, Josefina Álvarez, bueno, esos miren y tienen videos, que en algunos aparezco yo. Espero que les gusten los videos míos.